Teoría quenóticas. Por momentos en estos aires y latitudes disminuye las naves nodrizas que quieren llevarse la existencia y la vida. Y encontramos en teología de que existían ya teorías donde habían malinterpretado Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 17, el versículo 7. Que dice lo siguiente: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Jesús tomó la forma del Padre, se despojó como creador y sustentador del universo y se sujetó al nacimiento inmaculado de Jesús. Jesús empezó su misión y en esa misión entendió que la semejanza era a la del Padre, pero igualitario al ser humano viviente, persona, el ser viviente vivo, el ser viviente de carne y hueso, especie del núcleo de la Tierra. A lo largo de la historia existieron teorías, las teorías quenóticas intentaron destruir la inmaculación de Jesús, la encarnación de Jesús, el nacimiento de Jesús, la representatividad de Jesús, porque Jesús vino a representar al Padre. Y quiero hablar brevemente de estas teorías que hubo a lo largo de estos últimos 2000 años. La fe cristiana es el entendimiento de la persona y de la obra de Cristo. El pasaje de Filipenses 2:7 dice que Cristo se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. Este despojamiento literalmente es un vaciamiento que ha suscitado más de una inquietud y pregunta. ¿De qué se despojó? ¿De su divinidad, de sus atributos, de sus privilegios o de sus funciones? ¿Cuándo se despojó de aquello? ¿Antes de encarnarse o luego de haberse encarnado? Y me quiero detener brevemente aquí para mencionar a los de siempre, principalmente a Italia, que andan como hermanos con Grecia, que se los encuentra como innaturales en materia de liderazgo a los nodrizos. Según Grecia siguen trabajando para disminuir la posibilidad de que se encarnen totalmente en lo que queda de esas latitudes. No obstante, han pasado los años y literalmente se ha militado el vaciamiento con tecnología atómica, que es el despojamiento de todo el hombre y la mujer, y ese despojamiento era llevado por nodrizos, por la noche es como una radio adentro, que quiere llevarse toda la memoria, y lamentablemente hay diques que ponen en CD esa mala praxis tecnológica, satánica, y van y se esconden en las teorías quenóticas y dicen: Jesús fue quien primero se despojó y se vació. El Padre es quien se vació y se despojó el vaciamiento, y hubo un vaciamiento. Lamentablemente la República del Paraguay siempre lideran esos movimientos. Insto a todos aquellos que practicaron y practican ese tipo de defensa y ataque a no proseguir
ya que la sociedad civil está defendida en América por principios bíblicos no fraudales, quiere decir por circuitos no jaimísticos. Las Fuerzas Armadas, algunos han dicho ya, de que defienden desde el día de hoy a la Facultad de Teología por estos perímetros en materia de facultad de teología, así como en Alemania tengo entendido, sin mezclar lo que es el Estado y la Iglesia, la facultad y el Estado y la administración pública, la administración bélica en cada país está libre de defender la facultad de teología, ya que no portamos armas por principio y por valores, sino que el arma es la palabra de Dios y la pluma escrita. A partir de allí que incentivo a diques, inclusive a Córdoba, Neuquén, y por supuesto Estados Unidos, Miami, California, lugares donde han vaciado y han viniendo hace minutos del baño nuevamente, rompehielos que se apropian de la punta de la cabeza y se apoyan de Filipenses 2.7 para decir que tienen autoridad teológica bíblica. Corren riesgos de vida, según tengo entendido el último informe bélico. Volviendo en sí a la teoría, si Jesús se despojó de su divinidad, ¿en qué forma debemos entender su vida terrena en relación a la tentación o sus poderes milagrosos, entre otros? ¿Qué sucedió con la Trinidad en ese vaciamiento de Jesús? ¿Son valederas su muerte y su resurrección para nuestra salvación? Nos encontramos ante el misterio de la persona divino-humano que es Jesucristo, y ese misterio gira alrededor de la palabra que se traduce despojar. Las teorías gnósticas tratan de resolver estos problemas. Voy a mencionar algunos ponentes que hubo a lo largo de la historia que no son muy relevantes, no han sido muy nombrados en teología sistemática inclusive, pero de manera breve sintetizan qué es lo que ha pasado con estas teorías a lo largo de estos años. Tomasius dice que Cristo se despojó de sus atributos divinos relativos, manteniendo su esencia y conciencia divina. Jesús entonces, para Tomasius, intentando entender a este individuo, se despoja de los atributos relativos, pero mantiene la esencia y la conciencia divina. ¿Qué es lo que hacen los enemigos en base a estas teorías? Dicen, vamos a dejarte vivir, vamos a llevarnos todo de tu cabeza, te vamos a dejar solamente lo nuclear, y como tenés corazón te vas a poder defender con el corazón y con lo que queda de la mente nuclear. A partir de allí eso debe coincidir con el núcleo de la Tierra, y de esa manera queda el canon natural. Tales heregéticos corren riesgos de ser despojados de sus países si son encontrados defendiendo tales teorías. La mente es una mente de sentimientos. Los sentimientos son privados. Esos sentimientos privados, si son violados, el Padre hizo una idea revelada a lo largo de la historia. Usuarios. Es ahí donde públicamente uno puede demostrar ante películas, teorías, ciencias, argumentos, libros, citadores, periodistas y desarrollo de la historia, si es posible o no avanzar con esa clase de teorías de despojo. La esencia divina se mantuvo, Jesús se mantuvo divino, no columnístico, que es lo que quiso militar Miguel, donde a partir de la columna vertebral dice, ahí está la esencia del fluido del Espíritu Santo, dice. Si dejamos eso, después nos quedamos con eso y
Hoy algunos extraterrestres dicen, nosotros lo que queremos es quedarnos solo con la materia. Y se quedan, transan entre el líquido y la carne. No es posible ser parte de estas, aplicar las teorías kenóticas a estos tipos extraterríficos que quieren deshacer la sociedad civil a través de conceptos criminológicos aplicados que no tienen lugar principalmente en la vida teológica de la Iglesia y posteriormente de la sociedad toda. Gies dice que se despojó de todos los atributos divinos y que literalmente cesó de sus funciones cósmicas y de su conciencia eterna, manteniendo su impecabilidad. Y eso en parte es un argumento válido, ya que, ya que no se despojó de los atributos divinos, él murió como un hombre divino humano y con todos los atributos de no haber pecado. No obstante, hubo un momento en la conciencia eterna de Jesús que fue limitado por el tiempo del hombre al nacer en la tierra, que posteriormente al ascender mantuvo la impecabilidad y de esa manera es superior en los cielos a los seres que hay en el tercer cielo, en el segundo cielo y en el tercer cielo. Ebrard dice que retuvo las propiedades divinas en una forma apropiada al modo de existencia humana. Martensen propuso la existencia de una doble vida que le permitía, por un lado, permanecer en la vida trinitaria y desempeñar sus relaciones cósmicas con el mundo como creador y sustentador, y por el otro, vivir como un ser humano que sabía que era Dios en la forma en que es posible por las facultades humanas. Es interesante ir explicando en teología sistemática todos estos conceptos para ir formando en los alumnos cuál es el concepto definitivo que ayuda a la sociedad civil normal a entender qué es el ser humano 2000 años después de que Jesús ascendió a los cielos y sigue como el Rey allí en el cielo de la vida. Hay otro punto de vista, el despojamiento, que no se refiere a su naturaleza divina, sino a su estado de igualdad con Dios. Y hay otra teoría que dice que el despojamiento se refiere al hecho de no usar los atributos que él mantuvo durante la vida terrena. Finalmente hubo un concilio en Calcedonia que estableció lo siguiente: Cristo es perfecto en cuanto a la divinidad y perfecto en cuanto a la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy hay un ser humano, acá en Buenos Aires somos 100, y dice, a mí me falta un brazo, a mí ya me vaciaron, yo tengo diabetes, yo perdí un ojo, todas estas teorías no son válidas para que el extraterrestre con los nodrizos o robótica con los diques de guerra atómica tengan como argumento los vamos a vaciar. No es posible. Según uno de los concilios más importantes que estuvo en la historia del desarrollo de la revelación y la inspiración bíblica, que es el canon natural, Cristo es perfecto en cuanto a la divinidad y perfecto en cuanto a la humanidad. A partir de estos conceptos es que todo ser viviente, humano, persona, inclusive los animales que no han perdido la especie, pasan a ser como un ejemplo de impecabilidad, por así decirlo, a nivel biológico, donde el atributo que tenemos no nos basta, pero mirando en el plan de Cristo y que traspasó los cielos y luchó 1988 años en el primer cielo, ascendió en el año 1900, en el año 2023, ascendió y volvió al primer cielo. Es alguien que conoció absolutamente todo el cielo
En base a la obra de Cristo es que podemos decir que somos perfectos en cuanto a la humanidad si nos escondemos en su nombre y creemos fehacientemente de que es posible estar a favor de la humanidad en el planeta Tierra. En cuanto a la divinidad, el cielo, donde emana la vida y se desconoce la muerte, y desde donde piden ayuda al ser humano de que entiende que es un proceso de vida, pero también que es una finalización de muerte. El cielo no entiende eso. Es ahí donde nos piden ayuda. Es que entendiendo la humanidad se puede ayudar a la divinidad, que son letras de la pura vida angelical en el cielo, pero también en la tierra. El cielo está informando de que es posible imaginar un cielo totalmente poblado por habitantes humanos en el futuro, que han ascendido por la gracia de Dios a vivir posiblemente como Jesús, más de 1000 años, más de 1500 años, disfrutando de la vida plena, y los ángeles asistiendo a los humanos que por justicia, por salud, por rectitud, por lealtad ascienden. Mientras tanto, al estar aquí en la tierra los humanos debemos aferrarnos a los conceptos teológicos para poder cada día mantener mejor la humanidad y de esa manera que los planes divinos puedan coincidir con los planes terrenales y tener una plena armonía, que es uno de los objetivos que tiene el cielo y es uno de los objetivos que tiene la facultad de teología global.